Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El Ministerio de Salud reconoce fallas en los procesos de emisión de carnés de discapacidad. Al momento están en camino de ser anulados alrededor de 2.500 carnés. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Liz, amigos, ¿cómo están? Además, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidades dijo hoy en la Asamblea Nacional que en varias ocasiones alertaron al Ministerio de Salud sobre el incremento sospechoso de carnés. Con este tema empezamos. Donde se quiebra el proceso es interno en salud pública. Javier Torres se refiere a los 2.920 carnés de discapacidad que se entregaron durante la pandemia, pues 2.652 eran nuevas calificaciones. Si estuvo cerrado el proceso de calificación y acreditación con discapacidad, ¿qué pasó directamente? Y eso es lo que se está investigando ahorita. Donde se nos dispara mucho es en Guayas. Se nos dispara en Pichincha, en Los Ríos y en Manabí. Desde el Ministerio de Salud señalan que 1.140 carnets emitidos durante la emergencia sanitaria están en proceso de anulación y que 210 fueron emitidos de forma fraudulenta por 22 profesionales del ministerio. Pero estos 22 profesionales han emitido casi 30.000 carnets de discapacidad. Entonces, sin embargo, ya tenemos identificado 2.454 carnet fraudulentos en proceso de anulación. Entre ellos están incluidos los 210 de la emergencia sanitaria. Y es que existen falencias en todo el sistema de evaluación. Existen porcentajes acreditados que no guardan relación con lo que establece el manual de calificación, calificadores que registran personas con tipo de discapacidades que no es de su competencia. En el mismo examen se han identificado para las mismas personas con las denuncias que se han realizado. Esto preocupó al CONADIS, que desde el 2017 ya denunció irregularidades y que lo hizo nuevamente en enero de este año y que, según dicen, no hubo respuesta. Nosotros hemos hecho seguimientos, hemos presentado a la Fiscalía todos los descargos, estamos colaborando con toda la información. Al momento hay 29 denuncias en manos de las autoridades. 22 funcionarios del Ministerio de Salud Pública y 7 usuarios en total. Torres considera que se debe realizar una recalificación y anunció que habrá reformas a la ley de discapacidades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Conocida la sentencia de apelación del caso Sobornos, se sabe que los procesados trabajan en cálculos políticos con mira a las elecciones del 2021. Todo esto mientras los plazos para una eventual ejecutoría de la sentencia decurren en manos de la Corte Nacional de Justicia. La sentencia condenatoria del caso Sobornos, que ubica como líder de una estructura delictiva al expresidente Rafael Correa e involucra a cercanos de ex colaboradores de su gobierno, se ha dictado en una coyuntura preelectoral que supone para los sentenciados hacer cálculos políticos en función de los plazos legales. Y es que quienes formaron parte de esta organización que entregó contratos del Estado a cambio de financiamiento de sus actividades proselitistas y fiestas particulares de Alianza País son precisamente personajes de un círculo político con aspiraciones electorales. Rafael Correa, Jorge Glass, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís. Todos ellos sentenciados a 8 años de prisión, al pago de una indemnización, a la pérdida de los derechos de participación, pedir disculpas públicas en la Plaza Grande y realizar un curso sobre ética laica. No obstante, sus ojos podrían estar en la decisión de los jueces nacionales y el cumplimiento de la ley en lo que a plazos se refiere. Los jueces que ratificaron esta sentencia deberán notificarla por escrito y solo desde entonces los procesados tienen 3 días para presentar un recurso de aclaración. Recurso que los jueces deberán resolverlo en 5 días. Entonces la ley permite un recurso de casación. El recurso de casación es un recurso bastante excepcional y que la propia Corte Nacional de Justicia creó un nuevo trámite que no estaba previsto en la ley. Este es un trámite de admisibilidad. Los plazos son cortos y la ley prevé una justicia expedita, aun cuando no es lo que se cumple. En la gran mayoría de los casos, si de casación hablamos. Los plazos para que estos recursos sean atendidos no se cumplen casi siempre. Nos dependen
de la carga procesal con los que cuenta cada una de las unidades, tribunales o cortes. El artículo 657 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto al trámite de la casación, establece que se presentará dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia. De ahí cuentan 3 días hábiles para entregar el proceso y otros 3 días para convocar a una audiencia y resolver. Se da la audiencia de fundamentación del recurso de casación y entonces ahí se dictará la sentencia definitiva, nuevamente, primero de manera oral y luego de manera escrita. De ahí que es inevitable hablar de cálculos electorales para los políticos sentenciados por corrupción. No es de hoy. Muchos incluso han jugado con la prescripción de sus condenas para evitar la cárcel y burlar a la justicia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Fiscalía General llama a rendir versión al presidente de la Asamblea, César Litardo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y 7 asambleístas dentro de las investigaciones por irregularidades en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales. Dichas investigaciones involucran al ex asambleísta de Gobierno, Daniel Mendoza, y al legislador independiente, Eliseo Azuero. La ministra Romo aseguró a través de su cuenta de Twitter que acudirá al llamado y que está dispuesta a seguir colaborando con la justicia. Los extranjeros que mencionan a Jacobo Bucaram como quien compró los insumos médicos pagando $321,000 en efectivo, quieren acogerse a la cooperación eficaz, pues habrían mostrado su intención desde el inicio del proceso. Bucaram no acudió a rendir su versión. Los falsos agentes de la DEA que mencionaron a Jacobo Bucaram como quien compró a través de $300,000 en efectivo los insumos médicos que ellos vendían de forma irregular. Además de dar esta información, aseguraron que tienen cómo probarlo, pues dicen en sus versiones que existen fotos y videos sobre el hecho. La defensa de uno de los detenidos en 2 ocasiones pidió que se llame a Jacobo Bucaram a rendir versión, que se realice el reconocimiento del lugar donde se habría hecho esta transacción en la Ciudadela Kennedy, que sería la vivienda de la familia Bucaram, y que se haga la pericia al celular iPhone blanco que consta bajo custodia policial. Pero la fiscal de Santa Elena, Cecilia Peña Merino, jamás dio paso a la pericia y llamó a rendir versión a Bucaram, al borde del cierre de la instrucción fiscal, por lo que Jacobo Bucaram jamás fue a la fiscalía. Este afán por colaborar siempre ha sido expresado por los detenidos, asegura el abogado del australiano Sheyman Oren. Ellos quieren acogerse a la cooperación eficaz, pero la instrucción fiscal ya cerró. Ellos insisten a la fiscal desde el día 1, en un idioma un poco arcaico porque no hablan español, insisten, queremos colaborar a la investigación, queremos someternos a una cooperación, queremos colaborar. La fiscal hace caso omiso a todas estas peticiones. Y lo que le sugiere desde el día 1 es, no, ¿saben qué? Sométanse a un procedimiento abreviado. ¿Eso sabe usted qué significa? Echarse la culpa, que lo sentencien y el caso quede archivado. Perfecto, solucionamos el problema, pero queda en la impunidad del problema más grande. La fiscal Cecilia Peña Merino contestó a nuestro pedido de informaciones, asegurando que este caso también se está investigando en Quito en una indagación por delincuencia organizada. No hemos podido consultarle por qué no dio paso a la pericia y por qué no insistió en llamar a rendir versión a Jacobo Bucaram. A juristas entendidos en el tema también les llama la atención esto. Cuando una persona dice, tengo aquí un teléfono con evidencia, yo diría que en el 100% de los casos tiene que hacerse la experiencia y la expertise técnica para saber cuál es el contenido. En una investigación de estas, cuando expresamente se señala que hubo dinero entregado a tal persona o el dinero provino de tal persona, pues es mandatorio que se haga el llamado para rendir versión. Las dudas son enormes, ¿no? Evidentemente saltan muchas dudas. Jacobo Bucaram, según el Servicio de Rentas Internas, hasta el 2017 ha declarado 0 ingresos. En el 2018 pagó $1,064 y en el 2019 $2,075. Es decir, declara que tiene ingresos de cerca de $11,000 mensuales. Este jueves, esta investigación por enriquecimiento privado no justificado entra en etapa de llamamiento a juicio, con solo 2 investigados. Dayana Monroy, 24 horas. Estamos de regreso con más noticias. Hoy se cumplen 5 días de los operativos de control en 7 parroquias con altos índices de contagios en Quito. Los esfuerzos se concentran ahora en Guamaní, Tocollao y Calderón, donde pese a que las aglomeraciones han disminuido, las fiestas y el consumo de alcohol no cesan. Los controles de militares, policías y funcionarios municipales se intensifican en las zonas calientes de la capital. Por ejemplo, en el barrio Nueva Aurora de la parroquia de Guamaní Sur de la urbe, los uniformados recorren a pie las calles.
hay aceptación en unos casos, en otros casos también no tenemos la aceptación en vista de que hay gran cantidad de vendedores ambulantes, los mismos que se oponen a cumplir las medidas de bioseguridad. Lo mismo ocurre en el Boulevard de Cotocollao, en el norte de Quito. Allí los militares llegan desde las 6 de la mañana. Impiden que los comerciantes informales se apuesten en las veredas y controlan el uso de la mascarilla y el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Ahora los operativos se concentran en parroquias como Guamaní, en donde hasta el lunes se reportaban 809 casos, Calderón 622 y en Cotocollao 494. Hay zonas en donde hay mayor movilidad, hay mayor densidad poblacional, lo cual también aumenta la probabilidad de un contagio. Quienes habitan y trabajan en estas parroquias dicen que estos controles, al parecer, están dando resultados. Vemos que no hay aglomeración de personas como había en los anteriores días. Sí, no, ahorita ya no. Desde el día sábado que vinieron los militares ya no. Sin embargo, los comerciantes informales, que cada vez son más, piden ayuda a las autoridades, pues sostienen que salir a las calles es la única forma de conseguir el sustento diario. Señor alcalde, le pedimos de corazón que nos ayude, que nosotros le entendemos y no le damos más estorbo en la calle. Y aunque las aglomeraciones han disminuido considerablemente en estas 3 parroquias de la capital, según reporta el ECU 911, las fiestas en domicilios privados y sitios clandestinos y el consumo de alcohol aún continúa siendo alarmante. El COE nacional y las autoridades locales precisamente evaluarán la efectividad de estos controles este miércoles a las 11 de la mañana en las oficinas del ECU 911. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Frente al incremento de casos de coronavirus en Quito, de aquí en adelante y hasta nueva orden, las unidades judiciales de la provincia de Pichincha trabajarán vía telemática y con video audiencias. Solo el 10% del personal se mantendrá en las oficinas. Los contagios de coronavirus de abogados litigantes, fiscales y de los propios servidores judiciales se han incrementado en Quito de manera acelerada. Hasta el momento se cuentan 71 casos confirmados entre los 2.000 servidores judiciales y el Consejo de la Judicatura decidió tomar decisiones. Todo el sistema de justicia va a seguir operando en Quito y en Pichincha a través de medios telemáticos. Las nuevas diligencias, las que se vayan señalando dentro de los procesos, se irán realizando a través de videoaudiencias. Las audiencias que fueron fijadas con antelación de manera física deberán cumplirse, pero de aquí en más todas serán fijadas vía telemática y para ello el Consejo de la Judicatura en Pichincha está implementando una plataforma para viabilizar el trabajo de abogados y demás usuarios del sistema. Hemos implementado para ello lo que se llama una oficina de gestión judicial electrónica. Es decir, que los abogados no tengan que acercarse personalmente a gestionar procesos o a entregar escritos. Esta decisión la adoptó el director provincial de Pichincha en aplicación de la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura y el personal que trabajará físicamente en las dependencias judiciales será el mínimo. Todas las unidades judiciales vamos a reducir el aforo al 10%. Y todas las unidades judiciales, jueces, secretarios, ayudantes judiciales, se van a ir a teletrabajo. Con esta medida, que será revisada cuando los índices de contagios se reduzcan en Quito, esperan precautelar la salud de los usuarios sin paralizar el servicio. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y en más de 19,5 millones de dólares se ha reducido el presupuesto del Consejo de la Judicatura desde el año 2019. Autoridades aseguran que este tipo de recortes perjudican proyectos y actividades planificadas, incluso la modalidad de teletrabajo que se ha priorizado con la emergencia sanitaria. El órgano de gobierno y disciplina de la función judicial también ha sido afectado por la emergencia sanitaria. Autoridades aseguran que desde hace 4 meses se ha cancelado de forma irregular los salarios para el personal administrativo y jurisdiccional. Al momento se adeudan 23 millones de dólares a más de 10.700 servidores judiciales, correspondiente a los sueldos de junio. A esto se suma un recorte presupuestario desde septiembre de 2019 que limita las actividades del Consejo de la Judicatura, con 19,5 millones de dólares menos. Se ha priorizado a otras instituciones. No se permiten más recortes.
a nuestro presupuesto. En 2019, las desvinculaciones en la función judicial alcanzaron los 691 servidores. La situación actual lleva a incrementar esta cifra. 122 coordinadores de unidades judiciales que lo acaban de hacer hace pocas horas. Se está poniendo en riesgo la estabilidad laboral de muchos servidores judiciales y por ende la afectación al servicio público de administración de justicia. Además, se requiere $2.480.000 para el pago a proveedores. Según el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas afecta la ejecución de proyectos y actividades planificadas, incluso la modalidad de teletrabajo que se ha priorizado por la emergencia sanitaria. A partir del 15 de agosto del 2020, si no tenemos estos recursos, no se podrán agendar videoaudiencias a nivel nacional. Y aunque aseguran que comprenden la situación financiera que atraviesa el país, solicitan que también se priorice el sistema de justicia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Ministerio de Economía confirma que pagará hasta este fin de semana los sueldos atrasados a los servidores públicos. Anuncia además mecanismos alternativos de pago a proveedores del Estado. Las quejas se van sumando. Primero fueron los médicos becarios, luego los maestros de instituciones fiscales y ahora los servidores judiciales. Todos reclaman el pago de sus sueldos, que en los últimos meses han sido cancelados, en el mejor de los casos, con más de 3 semanas de retraso. En el Ministerio de Finanzas reconocen las demoras, que no hay liquidez, recalcan, pero que hasta esta semana esperan ponerse al día con los pagos. Así lo aseguró el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo. Efectivamente está prevista en la programación de esta semana poder ir evacuando las obligaciones por concepto de salarios a los diferentes sectores que sirve el presupuesto general del Estado. En este mismo tema, el gobierno quiere honrar sus deudas con los proveedores, al menos en una parte de ella. Por tal razón, anunció 2 alternativas para el cobro. La primera por pago e inversión y la segunda por dación en pago. En esencia, consideramos que esto brinda certeza y seguridad sobre el pago, es decir, deja resuelto la obligación de pago y al mismo tiempo al proveedor le da la facilidad de tener predictibilidad sobre el retorno y la fecha en la que va a contar con los recursos. En el caso de aceptar cobrar la deuda por pago e inversión, el proveedor recibe los valores pendientes de pago e inmediatamente los invierte en títulos, como por ejemplo bonos del Estado y o certificados de tesorería. La segunda modalidad es la de dación de pago. El proveedor recibe por los saldos pendientes bonos del Estado y o certificados de tesorería. Son poco más de $500 millones los aprobados hasta ahora para este mecanismo. Joana Ramos, 24 horas. De a poco se suman nombres de quienes han anunciado precandidaturas a la presidencia para los comicios de 2021. La mayoría son figuras de centro derecha. Uno de ellos, el empresario Álvaro Noboa, quien confirmó su decisión a través de redes sociales. Pese a que el fin de semana dijo que postergaría su anuncio para el 28 de julio, el empresario Álvaro Noboa Pontón confirmó este lunes su precandidatura a la presidencia de la República. He aceptado la precandidatura a la presidencia de la República del Ecuador por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante. El ya 5 veces candidato a la presidencia se ha mantenido vigente en sus redes sociales y precisamente a través de ellas hizo el anuncio. Gloria a Dios, vive el Ecuador. Álvaro Noboa, de 70 años, corrió por primera vez para la presidencia en 1998. Con el Partido Roldosista Ecuatoriano. Posteriormente fundó el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional PRIAN, con el que participó como candidato a la presidencia en 2002, 2006, 2009 y 2013, sin resultar electo. En la función pública fue por unos meses presidente de la Junta Monetaria en 1996 y en 2007 obtuvo un curul en la Asamblea Constituyente. En el ámbito privado, Noboa tiene acciones en al menos un centenar de empresas dentro y fuera del país. Sin embargo, es Bananera Noboa, empresa dedicada a la exportación de banano, la más grande y reconocida de ellas. Aquí me pueden ganar en cantar, en boxear, en jugar fútbol, pero en hacer plata no me gana nadie. Álvaro Noboa se suma a una serie de personajes ubicados en la centro derecha,
que han anunciado precandidaturas en días recientes. De concretarse su inscripción, será la sexta vez en que el empresario corra por la presidencia de la República. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que fue identificado el asesino del ciudadano serbio registrado ayer en San Borondón, provincia del Guayas. La policía asegura que se trataría de una muerte vinculada con narcotráfico. Avanzan las investigaciones tras la muerte del ciudadano serbio ocurrida la tarde de este lunes en un centro comercial de la vía a San Borondón. A través de sus redes sociales, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que sigue la búsqueda de los responsables y posibles motivaciones del crimen. El mensaje en Twitter detalla: dinero en efectivo encontrado en la casa de la víctima, investigamos posibles conexiones. El victimario fue identificado y la Policía Nacional intensifica su búsqueda. Por su parte, el comandante de policía de la zona 8 aseguró esta mañana que se trata de una muerte direccionada, por lo que estaría vinculada a delincuencia organizada y al narcotráfico. Tiene que ver con un tema puntual de un motivado o vinculado a delincuencia organizada, a economías ilegales, a microtráfico. Respecto al dinero encontrado en la vivienda de la víctima, serían aproximadamente $250.000 que no se pudieron justificar, por lo que se investiga el origen del mismo. Tratábamos de encontrar en el lineamiento documentos que de alguna manera justifiquen alguna transacción que tenga algo que ver con algún tipo de comercio por lo cual se encontraba ese dinero. Ni el dinero ni los documentos justificaron en este caso la presencia de esa cantidad. Isaac Jacome, 24 horas.